Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá.
densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, huiría aún de ti, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria
Muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero estén pasando un precioso domingo. Y en el día de hoy tengo la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que les invito a buscar sus Biblias. Vamos a dirigirnos al capítulo 1 del libro de Santiago. Vamos a continuar viendo allí estas preciosas verdades que podemos aplicar a nuestra vida, continuando lo que el pastor Leonel nos ha estado enseñando domingos atrás. Así que vamos yendo a abrir Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Seguramente te puede haber pasado como a mí, que en este tiempo de cuarentena me encontré con tiempo disponible que antes no tenía. Como estuve un tiempo sin trabajar, me encontraba libre en varias cosas, así que pude hacer distintas cosas en mi casa, estar compartiendo con mi familia, estar comunicándome con amigos y hermanos en la fe a través de las redes y poder estar al día con algunas lecturas, poder descansar, poder ver algunas películas, pero ya cuando hiciste todo eso, seguía sobrando algo de tiempo. Te puede haber pasado, y no es que esté mal, como también me pasa a mí, que cuando estamos con ese tiempo libre, lo aprovechamos para ver, por ejemplo, qué comprar. Tal vez necesitamos algo para la casa o estamos buscando algo un poco más de comodidad en nuestra vida. Está perfecto. En este tiempo recordé hace unos meses atrás un amigo me había comentado acerca de una cafetera que, como él me la había contado, era increíble. Para el que no lo sabe, a mí el café me encanta y disfruto mucho de un buen café. Esta cafetera daba la posibilidad de armar una experiencia totalmente personalizada para el usuario. Y es tal las cualidades que tenía que cualquier otra cafetera no llegaban a la altura en la cual está esta cafetera, ¿sí? Como tenía tiempo libre, empecé a soñar un poquito, a visitar un par de páginas, ver precios y demás, hasta que encontré una que sí la traía, porque no les conté antes, es una cafetera que no se trae al país, pero encontré una página donde sí la podían traer. Había que pagar ciertos impuestos, cargos de envío y obviamente el precio era una locura. Pero a lo que voy con esto es que después de divagar y soñar un poco y caer en la realidad a través de la billetera, me encontré pensando si realmente una cafetera así podría llegar a cambiar la vida de uno. Muchas veces vemos algún producto, alguna propaganda, ¿sí? Y decimos, esto va a cambiar la vida de la persona que lo compre. Y es impresionante cómo todos estos productos están diseñados para solucionar la vida de cada uno. Muchas veces caemos en que nuestra vida cristiana es como esa cafetera o esos productos que mágicamente van a cambiar la vida de uno. Podemos ver donde mostramos una vida llena de cualidades supuestamente, pero adentro realmente estamos vacíos. Podemos decir con nuestros labios, Dios es real y es mi Salvador, pero nuestro corazón está totalmente frío. Y es lo que estamos viendo acá en el libro de Santiago, ya que se está refiriendo a distintas pruebas o evidencias para ver si nuestra fe es real o no. Vimos desde el verso 2 al 12 acerca de la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. También en los versículos 13 y 18 vimos la prueba de la culpa de la tentación. Y vamos a ver desde el verso 19 al 27 la prueba de la respuesta a la palabra. Del verso 19 al 17 vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver hoy el verso 19 al 21 y el domingo que viene vamos a ver del 22 al 27. Como les dije, vamos a estar viendo esta tercera prueba de fe genuina
Y vamos a leer igualmente todo el texto. Verso 19 del capítulo 1 de Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado de lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar para pedirle a Dios su guía para poder comprender bien este texto y poder aplicarlo a nuestras vidas. Oramos. Padre Señor, gracias porque tú nos hablas a través de la palabra. Gracias porque nos hablas a través de la Biblia y podemos escucharte claramente. Te pedimos que en el día de hoy tú nos hables y podamos guardar a fuego en nuestros corazones lo que nos quieres marcar en el día de hoy. Que podamos evaluar nuestras vidas e ir cambiando aquellas cosas que no te agradan para ser cada día como Cristo. Gracias, Padre, y dejamos todo esto en tus manos, sabiendo que tú obras en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dijimos, acá estamos viendo la tercera evidencia de una fe genuina. Esta tercera evidencia, prueba, como bien lo llamamos, es prueba la respuesta a la palabra. Vemos que el versículo 19 arranca diciendo: por esto. ¿Por esto qué? Lo que está indicando es que momentos antes se nos mostró algo de suma importancia. Si examinamos los versículos 2 al 12, vemos que se nos habla acerca del gozo que puede tener el creyente aún en medio de la adversidad. Y no titubear. Es impresionante. Podemos ir de los versos 13 al 17, donde nos encontramos que el creyente puede reconocer su pecaminosidad, ¿sí?, a través de la gracia de Dios, que nos permite disfrutar todo lo bueno y perfecto que viene de Dios, llegando a vencer la tentación. De la misma forma, en los versos 19 al 27, hablan sobre la respuesta del creyente. Ahora, todos estos versículos toman como un eje principal al verso 18, que dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La voluntad de Dios es la que hace posible toda nuestra vida nueva en Cristo. Lo que vemos ahora es cómo responder a ella, ¿sí? Lo que vemos en el verso 18 es: porque Él quiso, nos dio su palabra con el poder de regenerarnos y darnos una vida nueva. Porque Él quiso, nos dio la posibilidad de nacer de nuevo. Porque Él quiso, somos la mejor evidencia de la gloria venidera del Señor. Y porque Él quiso, podemos disfrutar hoy, en el presente, y por adelantado, parte de su gloria futura. Sin este eje, nada de lo que vimos antes y nada de lo que vamos a ver ahora tendría ningún sentido. No tendría sentido pasar por alguna prueba, no tendría sentido vencer la tentación
No tendría sentido poder responder a la palabra de Dios si no tenemos como eje principal que Él lo permite, que Él quiere eso para nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar versos 19 y 20, es el primer punto que vamos a tocar en el día de hoy. Yo le puse como título la advertencia, porque es justamente lo que está haciendo Santiago aquí. Leemos verso 19 al 20 de nuevo, dice: por esto, ya lo vimos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bien, ahora la pregunta aquí es: ¿oír qué? Un paréntesis del contexto. Tengamos presente la imagen que nos está mostrando Santiago a lo largo de la carta. No se está refiriendo a cuando todo nos sale bien o está en aparente calma, sino que se está refiriendo a situaciones que son realmente complejas, situaciones complicadas. Al comienzo del libro se deja bien en claro que él está escribiendo a creyentes que están huyendo por la persecución. Obviamente esto no es un plano muy agradable que digamos, ¿sí? Y él lo que está haciendo es darles una advertencia. La advertencia es que deben prestar especial atención a la palabra de Dios. Les está diciendo que escuchen con calma, ¿sí? Detenidamente, reflexionando en medio del caos que los rodea, para poder escuchar con atención su tierna y amorosa voz. Disculpen. Imaginemos lo siguiente: estamos en un monte, ¿sí? Es de noche y no tenemos una linterna. El viento sopla muy fuerte alrededor nuestro, ¿sí? Y está lloviendo muy fuerte y estamos totalmente empapados por el agua. No sabemos para dónde ir, no tenemos alguna forma de guiarnos y estamos perdidos. Como les dije antes, es tanta la oscuridad que hay que si ponemos nuestra mano delante no la llegamos a ver. Y encima, con todos los ruidos que hay en la naturaleza por la noche, es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en la ciudad. Que también, sumado a eso, todos los roces que podemos llegar a sentir en nuestro cuerpo, es totalmente aterrador. Estamos perdidos por completo, sin saber a dónde ir, y todo lo que nos rodea parece que quiere atacarnos. Sin embargo, en medio de toda de ese caos que estamos viviendo, se puede llegar a escuchar un murmullo. Si prestamos atención, nos damos cuenta que cada vez es más familiar, es más fuerte, ¿sí? Y podemos prestarle atención de una forma que resalte sobre el resto que está sucediendo. Esa voz nos está guiando por un camino firme para poder llegar a la seguridad, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el versículo. Ahora, también dice otra parte del versículo, como ven ahí después, dice que sea tardo para hablar. Podemos retardar lo que podamos a decir. Si, volviendo a la imagen que estábamos antes, que debo prestar atención a lo que me dicen, yo empiezo a hablar, no voy a poder escuchar lo que me están diciendo. Podemos caer en la tentación de querer gritar, ¿sí? Rabiando por lo que nos está pasando, y hasta podemos llegar a enojarnos, ¿sí? Contra la persona que nos está tratando de guiar y hacerlo responsable por algo que no es así. Y ahí es donde está la advertencia, ahí es donde vemos la advertencia de Santiago, que debemos escuchar con atención, sin dar lugar a que nuestras palabras, nuestro ego, salga, ¿sí? Y nos terminemos enojando, nos terminemos airando contra Dios. Volvamos a la imagen que estábamos viendo. Imagínate que nos están guiando a dar cada paso firme para poder salir, y en vez de hacerlo nos ponemos en plan de ¿y por qué? ¿Estás seguro?
¿Yo cómo sé que no me estás engañando? También podemos caer en, ¿y por qué a fulanito no le pasó tal cosa? O yo no lo voy a hacer. A mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Y terminar enojándonos, llenándonos de ira, echándole, como dijimos antes, echándole la culpa a aquel que nos está tratando de guiar, a aquel que nos está tratando de ayudar. Y vamos a terminar dejando que nuestro ego nos domine y salgamos malheridos. El versículo 20 es bien claro en eso. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando se está refiriendo a ira y se está refiriendo a ese enojo tan fuerte que viene desde lo profundo de nuestro ser. También podemos ver esa misma advertencia en Proverbios. Si me quieren acompañar, es Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios 13, versículo 3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Una persona cauta, ¿sí?, que es medida al hablar, lo que está diciendo este versículo es que va a prosperar, en sentido que no va a meter la pata, no se va a equivocar. Mas el que es descuidado o malintencionado con sus palabras, literalmente está provocando violencia contra sí mismo. En resumidas, lo que tenemos acá es una advertencia que nos dice que debemos estar listos, preparados, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, sea cual sea el momento, sea cual sea la situación. Debemos refrenar nuestra lengua, nuestro ego, dejándolo de lado, con humildad para no pecar en enojarnos contra Dios, culpándolo de lo que nos está sucediendo y que debemos con nuestros oídos y corazones aprender lo que Él nos quiere enseñar. Podemos verlo de una forma más práctica aún. Tal vez te has dado cuenta, como yo, que hablamos mucho más de lo que oímos, dejándole bien en claro en el otro que nuestras ideas son más importantes que las de ellos. ¿Cuántas veces hermanos se han acercado a mí con la idea de darme una palabra de aliento o una palabra de exhortación en amor, y por mi ego los terminé rechazando? ¿Por qué? Porque pensaba que no era necesaria esa muestra de amor. Tal vez me consideraban mejor que ellos, o que no era así como ellos lo estaban viendo. Sin embargo, en esos momentos lo que hice fue rechazar esa muestra de amor que el hermano me estaba dando, y también terminé rechazando el amor de Dios que me estaba mostrando a través de él. A veces sin querer, otras veces queriendo, pero lo terminé haciendo. Terminé rechazando esas muestras de amor porque yo decía que no era necesario. No, a ver, lo que estoy diciendo ahí es que tal vez no lo veía esencial y tal vez me creía mejor, pero no es así. Podemos verlo de esta forma y es bien práctico. ¿Cuántas veces nos pasa que nos dejamos influenciar por nuestro ego y terminamos lastimados y lastimando a los demás? Bien, vimos ahí la advertencia, es bastante clara. Ahora nos dice en el verso 21, nos va marcando cómo hacerlo también. Hay una forma para poder hacerlo. Así que vamos a leer el verso 21, volvamos a Santiago, capítulo 1, verso 21. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En estos tiempos, por tema de la cuarentena, nos hemos acostumbrado a que llegamos a nuestras casas y empezamos con un protocolo de desinfección que la OMS seguramente estaría envidiosa. Es llegar a nuestras casas, no importa si fuimos a trabajar o si fuimos a comprar víveres, no interesa. Lo que sabemos es que llegamos a nuestras casas, debemos sacarnos la ropa, ¿sí? Poder lavarnos nuestras manos, ¿sí? Con alcohol en gel, obviamente agua y jabón. Empezar a masajear nuestros celulares, nuestras billeteras, nuestras llaves, todos los objetos con los que veníamos, con lavandina, con alcohol en gel, con cualquier otro desinfectante, con la idea de que nada de eso esté contaminado. Y así como dejamos esas cosas, ir derecho para el baño para poder tomar una ducha, lavarnos bien todo el cuerpo y poder después colocarnos una ropa limpia. Ahora, todo esto nos viene perfecto para darnos un ejemplo de lo que Santiago está hablando ahí en versículo 21. En consecuencia a lo que aprendimos en los versos 19 y 20, por eso dice por lo cual, ¿sí? Nos da la enseñanza que podemos ver también en Efesios 4 del 21 al 24. Si quieren podemos buscarlo juntos, así que Efesios capítulo 4, verso 21 al 24. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así como sacamos esa ropa sucia y contaminada, así debemos asegurarnos de estar limpios para recibir la palabra de Dios. Volviendo al verso 21 de Santiago, él utiliza un término para inmundicia que hace justamente referencia a ropa sucia. Hace referencia a esa ropa sucia que debemos quitarnos para empezar a limpiarnos, ¿sí? No nos podemos limpiar si todavía tenemos esa ropa sucia. Ahora, también ese mismo término se utilizaba para la cera de los oídos. Es interesante cómo el pecado puede afectar nuestro oído espiritual y estorbarnos para poder escuchar con claridad. Si estás en pecado, escuchar la palabra de Dios puede ser entorpecido por esto. Por eso es que debemos confesarnos antes de estudiar la palabra de Dios, para no tener ningún motivo por el cual no podamos escuchar claramente. También luego el siguiente término que utiliza hace referencia a la palabra de malicia, hace referencia a nuestros deseos e intenciones corrompidas. De la misma manera en que el granjero limpia el campo, ¿sí? Para poder sembrar y que crezca, ¿sí? Lo que sembró, así, de esa misma forma, nuestra vida debe ser confrontada con la palabra de Dios, para que limpie nuestro corazón y podamos crecer en ella. Ahora, esta imagen que vemos acá, Pablo también la utilizó en Colosenses. Si quieren lo podemos ver. Colosenses 3, del 8 al 10, nos da una imagen muy similar. Colosenses 3, del 8 al 10 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como vemos aquí, lo que está diciendo que debemos dejar todo lo que condena al viejo hombre para poder ser revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Esta imagen, como decíamos, no solamente la muestra Santiago, la muestra Pablo en sus cartas, sino que también es utilizada por Pedro. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 2, podemos leerlo y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos está mostrando nuevamente lo que debemos dejar atrás, ¿sí? Todo aquello que es nuestra manera vieja de ser, y como tenemos una nueva forma de ser, una nueva manera de ser en Cristo, ¿sí? Debemos desear como niños recién nacidos esa leche, ¿sí? Que sabe que es lo único que lo va a alimentar, que lo va a nutrir, que le va a dar lo que necesita para poder crecer. De esa misma forma debemos ser nosotros ante la palabra de Dios. Esto nos lleva a humillarnos ante su palabra, ¿sí? Debemos buscar con una mente sumisa y humilde. Debemos estar dispuestos a oír nuestros defectos. Eso es duro, pero debemos estar dispuestos a hacerlo con paciencia. Y no solamente con paciencia, sino también con gratitud. ¿Se acuerdan que hablamos que el verso 18 era el eje del capítulo? El objetivo de la palabra de Dios es hacernos sabios para salvación, solo y tan solo porque Él lo decidió así. No hay nada de lo que nosotros seamos, que hagamos o que aspiremos a hacer que nos haga merecedores de tan precioso regalo. No hay otra forma. Solo a través de ella, solo a través de la palabra de Dios, podemos conocer el Evangelio. No un Evangelio, sino el Evangelio. Cristo clavado en aquella cruz, sufriendo una agonía horrorosa, derramando su sangre para limpiar el pecado del mundo, muriendo y entregando allí su vida justa por el injusto, resucitando al tercer día, venciendo de una vez y para siempre al pecado que nos condena. Romanos 3, del 22 al 24, es súper claro en cuanto a esto. Yo se los leo, dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón hoy. ¿Cómo vas a responder? Si ya entregaste tu vida y experimentaste el poder transformador de Dios, ten esto bien presente. Debemos grabar a fuego en nuestra mente y recordar cada día que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y así como incorporamos estos nuevos hábitos de limpieza e higiene personal por causa de la pandemia, debemos someternos a la palabra de Dios, permitiendo que aquel que comenzó esta nueva obra en nuestra vida y a través de nuestra vida, que Él la perfeccione hasta que estemos en su gloria.
El dador de la vida está llamando, queriendo hablar con nosotros. ¿Vamos a callar y escuchar con atención? Para terminar, hagamos un pequeño repaso. Como vimos, hay una advertencia, versículos 19 y 20. Hagamos silencio, Dios está hablando a nuestras vidas. Y también hay una forma para poder escuchar. Dejemos de pelear y rindámonos ante su palabra. Eso es versículo 21. Como les dije antes, podemos hacerlo un poco más práctico. Una forma de ser cada día más como Cristo Jesús es hacer lo mismo, pero con nuestro prójimo. Podemos ponerlo en práctica de esta forma. ¿Cuántos malos entendidos podemos llegar a evitar, ¿sí? Si escuchamos atentos, si pensamos muy bien lo que vamos a decir y cuánto vamos a decir, sin enojarnos y sin dejar que nuestro ego nos domine, buscando cuál es la voluntad de Dios, al velar por nuestra comunión con Él, practicando diariamente la confesión y agradeciendo por la preciosa e inmerecida salvación que tenemos en Cristo Jesús. Espero que te haya sido de bendición este tiempo. La verdad, el Señor Jesús me ha estado hablando mucho en este tiempo al estar estudiando estos pasajes, y es sumamente rico para aplicarlo a nuestra vida. Como les dije antes, el libro de Santiago es un pequeño manual práctico para la vida cristiana. Es muy importante seguir estudiando la palabra de Dios, seguir buscando en ella, porque Dios quiere hablar con sus hijos, quiere mostrarles su voluntad y que nosotros podamos aprender de Él. Es la única forma. Así que te animo a seguir estudiando, te animo a seguir orando, te animo a seguir teniendo esos tiempos íntimos con el Señor. Él quiere tratar con tu vida y con la mía. Como les dije, es tiempo de escuchar. Así que oremos y, como les dije antes, que haya sido de bendición tanto para sus vidas como lo fue para la mía. Padre Santo, te agradecemos nuevamente porque tu palabra es clara. Te damos gracias porque tú quieres tratar con nosotros aun cuando no lo merecemos, cuando somos indignos. Tú quieres tratar con cada uno de nosotros, ir cambiando nuestro ser, ir modificando nuestras vidas, desechando el viejo hombre para poder ser cada día más parecidos a ti. Padre, como habíamos dicho antes, esta obra que tú empezaste, por favor, sigue, que podamos seguir atentos a los cambios que vas haciendo en nosotros hasta el día que estemos en tu gloria. Padre, gracias porque nos permites disfrutar parte de esa gloria desde ya, y va a ser impresionante cuando estemos delante tuyo. Te agradecemos, Señor, y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.